Muy buenas noches, bienvenidos a Café Conversación Live, micrófono y corazón abierto. Mi nombre es Carmen Graciela Rondón. Soy coach sistémico, experta en constelaciones familiares y organizacionales. Y como siempre, todos los jueves tenemos temas especiales para el crecimiento personal. Y hoy, el tema de hoy es creencias limitantes y creencias facilitadoras que vienen de nuestro sistema familiar. Y para ello tenemos una invitada, Pilar Candelaria Brum, que ya pronto va a estar aquí con nosotros. Vamos a esperar que entre Pilar Candelaria Brum. Y mientras tanto, ¿qué son las creencias? Aquí está. Muy bien. Pilar Candelaria ya está entrando. Hola. Hola, 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 hola a todos. Muy bien. Ok. Muy bien, Candelaria. Aquí hoy con nuestro tema acerca de las creencias limitantes y creencias facilitadoras. Pilar Candelaria Brum, ella es abogada, bioexistencia consciente, reolisis, decodificación bioemocional y además también es consteladora familiar. Nos estará acompañando con este tema que es muy importante porque podemos reconocer en nosotros y también en nuestro entorno cuáles son esas creencias que pueden ser limitantes o también que pueden ser facilitadoras y que vienen de nuestro sistema familiar. Bienvenida, Pilar Candelaria. Gracias, gracias, cariño, a ti, a todos los que hacen posible que este live esté y muchos lo puedan ver. Gracias, qué bueno. Pues de verdad que me encantan estos espacios para compartir. Sí, Que estos días jueves para mí son muy hermosos, muy gratificantes porque hablamos de tantos temas diferentes y no es una charla magistral ni una escuela, nada de eso. Es simplemente dos amigas conversando sobre un tema.
exactamente. ¿Y cuáles han sido nuestras experiencias acerca de esas creencias limitantes y esas creencias que también pueden ser facilitadoras? ¿Cómo Sí, son yo las... diría que la creencia, Ujú, vamos a buscar el concepto de acuerdo a lo que dice Google de lo que es una creencia. Ella nos dice, es un estado de la mente cuando consideramos que algo es verdadero, aunque no podamos probarlo 100%. No lo podemos ok, demostrar. ujú, Y entre esas creencias, esas creencias son muy subjetivas porque son individuales. Cada persona tiene su creencia. sí, Pero si te pones a ver, Carmen, el mundo está hecho de creencias. Todos los seres humanos creen en algo, o bien en la religión, o en la física, en la química, en algo, pero todos creen en algo. Yo siento que es como un sostén la creencia para que el ser humano, para que el individuo se mantenga en contacto con algo que está fuera de él. claro. Y ahorita, en este momento que estamos nombrando la palabra creencia, posiblemente también viene de creación. Es que es una creación, Exacto, cada uno porque de nosotros y cada uno de los personajes que forman parte de nuestra familia la han creado o han creído han en esa creído en creencia. eso, Ajá, claro, ellos han creído en algo y yo dentro de ese sistema lo repito. No exacto. todos los miembros del sistema van a repetir las creencias, Sí, no porque todos. depende de del tipo de creencia, porque hay muchos tipos de creencias y depende del Muchos. momento de la vida en el que yo me encuentre también. Claro, y por supuesto es una declaración pública de, de la manera de ser de una persona. Ok, eso me gusta. Ujú, Entonces, fíjate, si te pones a ver, hay millones de personas y millones de creencias. sí, Y las creencias varían de acuerdo al lugar geográfico también. específicamente, claro que sí. Cambian también de acuerdo al contexto político en donde se desenvuelven los seres Ujú, humanos. Entonces, es un mundo infinito las creencias, pero ellas están ahí. No lo podemos confundir, ¿verdad? Con el consciente o el supraconsciente. Las creencias están ujú. en el consciente, Ok. para mí, para mi visión, Ujú, están en el consciente. Si nosotros indagamos un poquito más, quién soy, ujú. qué hago, qué me gusta, que son preguntas que van directamente al supraconsciente o al inconsciente. Me gusta más llamarlo supraconsciente, porque es que es infinito. Sí, Entonces, ahí voy a empezar a descubrir qué creencias son las que tengo, cuáles ok. son mis creencias limitantes y cuáles son las creencias que a mí me apoyan y me ayudan. Y Pero después de que yo haya ido del consciente al es- supraconsciente, a averiguar cómo me siento, esto me gusta. Mira, una de las cosas que yo le digo mucho a la gente, por ejemplo, estás estudiando una carrera y en ese momento que estás con tu profesor tiene creencias y ujú. las manifiestas. ¿Tú las tomas? ¿Te parecen bien para ti o no las tomas? Sí, Por eso es que es importante que hagamos una decantación de lo que son las creencias que nos envuelven en la cotidianidad, no solamente en el sistema familiar, porque las del sistema familiar están más arraigadas. ujú, Y tomando ujú. esas del sistema familiar, nos damos cuenta que ellas manejan nuestra vida si no las reconocemos. Exactamente, exactamente. Sobre todo, podemos decir algunas creencias, por ejemplo, tipos de creencias.
hay Claro, creencias en cuanto a la salud, creencias en cuanto al dinero, creencias en cuanto a las relaciones de pareja o a las relaciones entre las personas. Ujú. Hay muchas creencias. claro, muchísima. La religión es una creencia. Hay cuántos tipos de religión hay. Entonces, imagínate. Imagínate. Ujú. Sí, La creencia viene a ser una verdad subjetiva de la persona. Es una exacto. convicción. Es algo que el sujeto considera cierto, Ujú. pero porque lo tomó. A lo mejor ni siquiera lo ha verificado. Por ejemplo, Ujú. muchas creencias, sobre todo de nuestro sistema familiar, tienen el Sí. gran error que generalizan. Ujú. Por ejemplo, si a las mujeres de nuestro sistema familiar no les ha ido bien con los hombres, ellas te van a decir ese refrán famoso, es que los hombres no sirven para nada. Mm. ¿Qué hacen las muchachas de ese sistema familiar? Van a repetir la creencia de que los Lo van a hombres no creer, sirven para nada. lo van Ya a lo están creer. creando, Ujú. lo están creyendo y lo están creando porque uno, todo lo que cree, es decir, lo crea Crea. Ujú. y eso lo va a manifestar en su vida. Sí. Por eso es que es tan importante que analicemos cuáles son las creencias que yo tengo. Por Ujú. ejemplo, hay una muy famosa que dice, no rías mucho porque si no vas a llorar. El que ríe mucho después llora. El que ría mucho después llora. Por favor. Eso hay que analizarlo, eso hay que no repetirlo nunca más. Pero Ajá. algo pasó en ese sistema de ella que tienen esa creencia que si ríes mucho, quién sabe. Sí. Algún Sí. evento, fíjate, algún evento quedó marcado en el sistema que produjo esa creencia. Sí. Eso es lo que te iba a mencionar, porque, por ejemplo, con respecto a la riqueza, que hay personas que pueden tener la creencia de que las personas ricas son diferentes y son de alguna manera en específico, ¿ok? Y que no, a ver, no son leales o no son, son de otra manera. Quizás en la historia familiar, qué eventos ocurrieron con respecto al dinero y con respecto a algunas personas que quedó eso marcado Por dentro del sistema supuesto, familiar y eso sigue evidenciándose de generación en generación. algo tuvo que ocurrir y lo que más yo me imagino es que alguien con dinero, con poder, un terrateniente, me estoy refiriendo, estoy viendo la época antigua, porque Sí. eso que acabas de decir ya tiene muchos años corriendo. Entonces, imagínate antiguamente esos terratenientes que tenían mucho dinero, que manejaban esas comarcas y que los trabajadores, los ciudadanos de ese lugar eran Ujú. sometidos. Exacto. Entonces, ¿quién eran los ricos y poderosos? Ellos. Ujú. Entonces no eran buenos, porque la Eh, vida que ellos exacto. tenían no era buena. Ujú. Entonces, los ricos son malos. Exacto. De hecho, una creencia en mi sistema familiar era que todos los ricos eran unos hijos, ya sabes, ¿no? Sí, o son malos, sí, que son O, malos. o son malos. Claro, Y eso tiene sí. que ser por una vivencia que hubo o por algo que ha venido caminando a través de los siglos, Ok, donde las personas eran sometidas a través de las personas que tenían mucho poder, que tenían dinero. sí, inclusive, Pilar, sí han ocurrido grandes pérdidas de fortunas también. Claro,
eso a lo mejor trajo traumas dentro del sistema familiar y precisamente para proteger a los miembros de la familia, no, no ser rico no es bueno porque puedes perderlo todo. Y no solamente eso, fíjate, además si estás en sintonía, es decir, si eres doble, semejante de ese sujeto que fue rico, que despilfarró el dinero, que no lo supo manejar, O que lo y tú perdió. tienes, y además que no era bien visto. Ajá. Entonces, no era bien visto dentro del sistema porque tenía mucho dinero, pero a lo mejor no ayudó o quién sabe la Sí. fama que tenía. Entonces, si tú estás relacionado con ese sujeto, tú vas a tener una identidad inconsciente donde vas a decir, yo no soy rico, yo no hago daño, yo no tengo dinero, yo soy honrado. Es pobre pero honrado. Pobre pero honrado. Es una creencia. Es una creencia, yo soy pobre pero honrado. Es decir, algo me está relacionando a mí cuando yo tengo que defender dentro del sistema mi honorabilidad Ajá. con ese sujeto que hizo lo que hizo. Sí. Y eso tenemos que trabajarlo porque eso ya no es de la persona. Eso es bueno reconocerlo y decir, bueno, ¿por qué me estoy defendiendo yo tanto de que yo soy honrada? ¿Por qué yo me defiendo tanto de que yo soy virtuosa? ¿Por qué me defiendo yo tanto de que yo no compro cosas robadas? Okay. Porque hay personas que, sobre todo en los mercadillos, que compran cosas robadas. Ay, no. Eso es normal. Eso es Ya. muy normal en todos los países del mundo. Ya. Y entonces esa persona dice, no, no, yo no compro cosas robadas. ¿Con quién me estoy identificando yo? Yo no quiero que el sistema me vea como una persona que hace eso. Entonces yo tengo que estar relacionado con alguien que sí lo hizo. Sí. Exacto. Porque si no, Carmen, yo me veo libre. No tengo que decir que yo soy honrada. No tengo que decir que yo soy virtuosa. El agua no se dice a sí misma, yo soy agua. Exacto. Así de simple. Cuando yo tengo que decir que yo soy honrada, es por alguna razón. Y eso son parte de nuestras creencias. Nuestras creencias que manejan la cotidianidad, Carmen. Sí, que manejan la cotidianidad. Sí. Y entonces esas creencias nos manejan en los grupos de trabajo, en los grupos de amigos, nos manejan totalmente. Sí. Ellas llegan el momento, Carmen, que esas creencias toman posesión de mi identidad. Ok. Sí. Y yo me muevo en base a ese tipo de creencias. Por eso es que es muy importante que digamos, tengo una creencia limitante. ¿Qué me está limitando? El hecho que mi mamá decía, no hay dinero. Y no hay dinero. Y yo entonces, como no hay dinero, sigo casada con un sujeto que casi no aporta nada a la comunidad conyugal y que tú eres la dueña de la casa, del carro, trabajas, no te mantienes, pero por el hecho de sentir que no hay dinero, no eres capaz de separarte de la relación. Ok. Eso es una creencia limitante. Sí. Exacto. Que viene de la creencia que escuché en mi infancia Claro, acerca de que no de esa había situación dinero. de mis padres. Y Exacto. así vemos muchísimas parejas que no se divorcian porque la mujer, en base a esas creencias limitantes, no son capaces de dar el paso. Y si encima tienen una pareja que las manejan esas creencias para tener el poder
y le dicen, es que tú no puedes, es que tú no tienes. Mm, ujú. Entonces, están dominadas por otra persona en base a sus creencias limitantes. Claro, pero las creencias son mías y las proyecto En el en otro, la pareja o en y el el otro otro, o en la pero el otro, sociedad o en el claro, entorno. pero la pareja, Carmen, en este caso, me utiliza a través de mi creencia limitante. Ok. Ujú. Ya. Porque si él me dice a mí, es que tú sabes que tú no tienes dinero, Ujú. es que tú sabes que el que trae el dinero a la casa soy yo. Sí, Estoy reforzándole la creencia limitante que tiene ella. claro. Ujú. Entonces, eso es una manipulación también. Mira, es que esto de las creencias es grande, es grande, porque a través de una creencia limitante que nosotros tenemos porque tomamos, o inclusive hay una creencia en base a una experiencia que he tenido. También, claro. Por ejemplo, tuve tal experiencia en una relación, ya, ya decreté, creí que ya eso no es más así. Ya no puede volver a suceder, que esa relación ya no puede seguir así. Es decir, yo voy a crear, Que otras relaciones tengan el mismo tengan resultado. el mismo resultado. Ujú. Sí, es Porque verdad. no sané la experiencia que tuve. Ujú. Sí. Por ejemplo, hay quien dice, no abran los paraguas dentro de las casas. ¿Cómo nació esa creencia? A mí me gustaría saberlo. Ah, sí, ya. Y esas son creencias supersticiosas. Claro, es que hay muchos tipos de creencias. Uy, yo tenía, cuando pequeña, yo no sé, que yo estaba en el colegio y me iba a buscar el transporte y tenía examen de matemática y si veía a la muchacha que era sobrina de un señor que vivía cerca de mi casa, si la veía parada de la esquina, ya yo creía que iba a salir mal en el examen. Imagínate tú. Y yo, ay, ya, creaba que me iba a ir mal en el examen. Por supuesto, por Y supuesto. eso Hay que de buscar niña, la relación, pero habría que buscar la relación. ¿Qué significaba esa muchacha que tú veías en tu vida? ¿Qué yo no, representaba ella para ti? no sé, porque era la sobrina del señor que nos daba clase de guitarra, pero no sé, no sé por qué. O debe ser que algún día sí me ocurrió que a lo mejor no salí muy bien y entonces cada vez que la veía, ya está. Ah, la guardaste como un ancla. Parece, aparentemente, pero bueno, La guardaste como un eso hace, ancla. a eso hace Sí. mucho, pero muchos años. Yo me acuerdo de una creencia que tenía mi mamá. Bueno, en mi familia han habido muchísimas creencias, ¿no? Sí. Tengo un sobrino que se la pasa diciendo que la vida es dura y la vida es dura y yo peleaba con él, pero no sigas diciendo que la vida es dura. Mm. Y me acuerdo una creencia que tenía mi mamá que era que no tenías por qué tener amigos, que era preferible que no tuviera amigos, que con un amigo que tuvieras es suficiente. Y me acuerdo que una vez tuve una confrontación con ella porque un sobrino mío iba a salir con unos amigos nuevos del colegio, tú sabes, la edad de los teenagers, los muchachos jóvenes. Y ella no los dejaba salir porque eran muchachos nuevos. Y yo le decía, mamá, pero déjalo que salga y conozca gente. No, pero ¿para qué va a conocer a nadie? Él tiene su amigo desde la niñez, desde que era chiquito, ya con eso es suficiente. Y digo, le está cerrando el mundo, mamá. Imagínate. Sí. Entonces son creencias. Yo me acuerdo que yo de pequeña tampoco podía tener amigos. Ok. Y después yo Ujú.
decía, yo cuando crezca yo voy a tener mi casa siempre con las puertas abiertas para que llegue todo el mundo. Todos tus amigos. Ah, bueno, Que llegue qué bueno. todos mis amigos. Igual, igual. Pilar, pero acuerda, vamos a recordar que según el árbol genealógico de Alejandro Jodorowsky, los padres nos dan la vida y es la información sexual. Los abuelos son la emocionalidad y las creencias vienen de los bisabuelos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, 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 O sí. sea que más bien muchos de los refranes, muchas de esas creencias, mucho de esa información viene ya de los bisabuelos, o sea, de lo que ellos pensaban acerca de la vida. Y eso es lo que también se va transmitiendo, por ejemplo, como vamos a decir, o sea, de las personas mayores. Claro, de las personas mayores con experiencia de vida, que según su experiencia de vida emiten esa información. Claro, acuérdate que cada línea tiene pronunciado una emoción, pero después esa emoción va viajando. Lo que Sí, tenían los bisabuelos o los tatarabuelos, él va cayendo de los sí, tatarabuelos, los bisabuelos, a los abuelos, y va bajando por todo el sistema, aunque se haya generado con más fuerza en una línea. sí. Ujú. Pero que lo contiene a todos, los contiene a todos. Claro, sí. Este, lo que te quiero decir también es que estas personas mayores con cierta experiencia son los que también generan esas creencias en la vida del sistema familiar. ¿Ok? Total. Por eso se escucha más las creencias de los abuelos, de los bisabuelos, y de los padres, porque se lo escuchan a los abuelos. Por ejemplo, una creencia de mi abuela era que decía, más vale pájaro en mano que 100 Me volando. siento volando. Ajá. Sí, y fíjate con esto que estás comentando. Las creencias aportan coherencia a la vida familiar en la medida en que establecen unos lazos de conexión. Ok. Entonces, esos lazos de conexión son entre el pasado, el presente y el futuro. Y se van, es una línea. Sí, Entonces, aporta continuidad al sistema. exactamente. Sí. Pero está de parte de ya de cada persona discernir ya si esa creencia la quieres en tu vida y quieres creer en ella. Claro. En coach, la manera de trabajar una creencia es como que olvidarla, soltarla, ya no enfocarnos en esa creencia. No quiere decir que se va a eliminar por completo, no se va a olvidar porque está registrada en la información de la familia, pero sí, en la medida de que no me enfoco en ella, ya no la actúo, ya no la vivencio y ya no va a formar parte de mi cotidianidad y de mis Y creencias. una de las cosas que en COAS también observé yo es lo siguiente, son varios pasos. La veo Uh-huh. y después de que ya la trabajo, hago un anclaje Ok. para que cuando, por ejemplo, ella llegue, si yo tengo un anclaje en un dedo o algo, porque las creencias es un pensamiento, Sí. Uh-huh. cuando ese pensamiento llega a mí, vamos a suponer que yo ya lo anclé con el dedo índice. Ajá. Simplemente toco el dedo índice para que, sabiendo yo que desaparece, que ya no la necesito, ya la transmuto. Uh-huh. Entonces, me acuerdo con el dedo índice de trabajar esa creencia, porque ahí es que está el anclaje. Uh-huh. Es importantísimo.
que nos observemos. Y eso lo repito no una, 1000 veces. Es que nuestra vida no es otra cosa sino observar, observar y observar. Observarnos a nosotros mismos, Observar. observar en qué creencias le estoy dando énfasis en mi vida. A mí me gusta también otro ejemplo, también del coach, que es que, bueno, cuando somos niños, creemos en Santa Claus o creemos en los Reyes Magos, que nos traen los juguetes. Todos los niños creemos y no las pasamos pensando cómo será que hacen para que lleguen los juguetes a su destino. Y cuando descubrimos que no es tal Santa Claus o no es tal Reyes Magos y Niño Jesús, esa creencia también cae. Ya dejamos de creer en esa creencia. Sí, lo importante en este caso es dejar de creer en esa creencia, pero con una emoción neutra. Exacto. Con emoción neutra, porque en este caso que estás planteando, el sentir que ya no existen los Reyes Magos que me han acompañado por años y donde yo tuve unas vivencias muy fuertes con relación a eso, es un duelo. Ok, también. Es un Sí. duelo, Bueno, Carmen. sí. Sí. Y hay inclusive niños que se enfadan. Y cuando se enteran que son los padres, hay niños que se han llegado a enfadar. ¿Y por qué me has mentido? Sí. Y entonces, imagínate, Carmen, yo era una niña, es increíble lo que somos. Yo era una niña que mi cama estaba cerca de un balcón y mi madre dejaba el balcón, un poquito las puertas abiertas para yo escuchar la campanita de los camellos cuando se acercaban. Carmen, te juro que yo escuchaba las campanitas de los camellos. Seguro, claro que sí. Eso fue una experiencia, sobre todo una de las últimas, que yo es que escuchaba, tin, 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 a no ser que mi madre se pusiera con una campana escondida por algún lado, pero yo escuchaba la campana de los camellos que venían a traer los regalos. Ajá. Entonces, es una experiencia, es una vivencia muy fuerte que yo tengo guardada. Ajá. Por supuesto, nunca hice el duelo. Me enteré, después, bueno, pasó, ya después pasó de, bueno, venían los reyes y ya eran los reyes para mis hermanos, aunque habían cosas para mí, pero ya la emoción era para todos mis hermanos porque eran 6 hermanos pequeños y yo ya estaba grande. Ajá. Pero yo tengo ese recuerdo y siento nostalgia a veces. Okay. Donde, claro, pero es que yo no hice el duelo. Okay. Claro, y era una creencia que hoy en día considero hermosa, muy hermosa, muy inocente, muy bella, muy pura. Y de buenas a primeras, chao. Sí. Sin anestesia. Oh, lo que nos vamos a referir aquí es que ya no crees más en que son, sí te traen, los Reyes Magos te traen unos regalos, pero ya son de otro tipo, creemos en otros ámbitos, ya y la creemos creencia en la de los magia. Reyes Magos, y la creencia de los Reyes Magos está muy relacionada con Jesús y la religión cristiana. Ajá. Entonces, fíjate, cada lugar, cada religión tiene sus propias creencias. Sí. Y son maravillosas cuando sabemos beneficiarnos de ellas. Por ejemplo, si yo estoy caminando y yo me encuentro muchas monedas, sobre todo penny, monedas chiquiticas. Yo no las dejo, yo las agarro. La gente las bota, pero yo las agarro. Yo también.
Ujú. siempre las agarro porque yo digo, pero es que es dinero, no importa, si yo voy al banco con un billete, pero a ese billete le falta un pedacito, no sirve. Ujú. Entonces, eso es dinero. La gente no le da valor, pero es dinero. Ujú. Entonces, yo digo, estoy dejando, fíjate la creencia, estoy dejando botar el dinero. Ah, Y el ah, dinero se respeta. La creencia es que el dinero se respeta. El dinero es vida. ya, Biológicamente, el dinero es vida. claro. Ahora fíjate una cosa, si tú a esa creencia para colocarla, para transformarla en facilitadora, y cada vez que te consigues una moneda dices, wow, qué afortunada soy, Total, tengo yo dinero, el dinero lo consigo fácilmente. Ya eso así sí es, sería una creencia facilitadora. así es, así es. Ujú. En estos días yo hice un cierre con una situación y dije, bueno, una etapa nueva comienza en mi vida. Ok. Y me sentí así como media vacía Mm. por ciertas circunstancias. Y resulta que empecé a recibir correos electrónicos, llamadas, mensajes, pero con un poder tan fuerte que dije, wow, mereció la pena esto que viví. Ok. Ujú. Entonces, fíjate, de una creencia donde yo me sentía como chiquita, pasó a algo fantástico, Sí, te diste cuenta de muchas de cosas. muchas cosas Después, de, claro, entonces esta creencia inmediatamente cambió a exacto. Y ser una creencia facilitadora de cosas positivas. exactamente. Es Ujú. decir, que esas creencias negativas las podemos transformar en creencias positivas. En Porque creencia es que, facilitadora. Ujú. Sí, bueno, sí, sí, sí. facilitadoras, porque es que en el fondo somos nosotros los que aceptamos las creencias de otros y creamos nuestras propias creencias. Exactamente. Ujú. Y con relación a crear nuestras propias creencias, Carmen, Ujú. y eso de pasárselas al sistema, Mm. pasárselas a los hijos, a los nietos, Ujú. a los bisnietos. ¿Cuál es cómo te diría yo? Porque son mías y cada Ok. quien tiene sus propias creencias. Ujú. Entonces yo siento que tenemos que ser muy respetuosos Sí. con las creencias que yo le voy a pasar al otro, porque yo puedo decir, ay no, yo ya me divorcié 2 veces, ya no quiero saber de pareja porque he tenido problemas. Con los hombres no sirven. Yo le estoy transmitiendo esa creencia a mis niños. Ok. Ujú. Entonces, tenemos que ser respetuosos en todo momento, cómo transmitimos nuestras propias experiencias. Sí, ¿cómo transmitimos? A ver, ser conscientes de que, cuál es la información que estamos transmitiendo al campo Total, de información, al total. campo de información, que todo lo que yo diga queda reportado Todo, todo, y todo todo. lo que Ahí no yo se escapa piense nada. y Es todo que, lo que mira, yo piense también. esta mañana estaba yo pensando en esto de las creencias y yo decía, bueno, si yo agarro el árbol y veo a todos los seres, ese árbol tiene encima una lluvia de goticas de creencia. Sí, Estamos impregnados, Carmen. sí. Ujú. Estamos impregnados por todas esas creencias. Por lo tanto, es hermoso observar el árbol, ver con quién más estoy unido dentro de ese árbol, quién me acerca más, si estoy más cerca por nombre, por fecha, por profesión a alguno de los miembros, y Ujú. observar muy bien la vida de Sí, ese miembro
observar muy bien cuáles fueron sus creencias, qué fue lo que pasó, porque yo estoy involucrada con él. De Yo no alguna puedo manera, decir, yo no puedo decir, imagínate, el decir, yo soy doble de mi bisabuelo. Ajá, ya basta. Yo soy mi bisabuelo. mm, Porque estamos en el mismo árbol. mm, Y entre comillas te puedo decir en fechas diferentes. Pero como el tiempo no es lineal, entonces estamos en el mismo momento. Por eso es cuando, por ejemplo, tenemos las constelaciones y hacemos los movimientos. La persona que no conoce llega y empieza a representar a alguien y se convierte en él. sí. ¿Dónde está el tiempo? Ujú. Es que ¿Dónde en el está? campo cuántico no existe tiempo. No existe tiempo. Por eso es importantísimo que yo observe con quién estoy relacionada Ujú, para ver cuántas creencias tengo de él, cuántas son mías de acuerdo a mi experiencia de vida. ujú. Porque Exacto. como te digo, las creencias es simplemente una verdad subjetiva, una convicción de algo que yo considero cierto. Sí, eso es. Eso es. Y que de alguna manera, ahora con esto que estamos comentando, podemos deducir de que algunas de esas creencias las podemos transformar, que son limitantes, las podemos transformar. ¿Cómo las podemos transformar en facilitadoras? Facilitadoras para nuestra vida, de alguna manera. Y también podemos elegir seguir creyendo en ellas o no. ¿O no? ¿Mm? Pero sí muy importante honrar de dónde vienen esas creencias, porque de alguna manera nos da indicio de cuáles fueron esas vivencias que esos ancestros tuvieron en esos momentos de vida. Por supuesto, porque fíjate, si mi mamá tuvo una experiencia fuerte con relación al dinero, y esa es Ujú, la creencia de ella, que yo tomé de mi mamá, ujú, yo digo, mamá, esto ya no me pertenece, esto te lo entrego, es tuyo. ¿Y sabes cómo podemos honrar todas ujú. esas creencias cuando estamos haciendo el trabajo de regresión al útero? Ok. Porque nosotras, Carmen, está más que comprobado hoy en día que todas las creencias y todas las vivencias de mamá y de la abuela las tomamos estando en el útero. Todas, exacto. Ujú, Entonces, hay un trabajo hermosísimo que es regresión al útero, donde tú vuelves como nené al útero de tu mamá mes a mes, y empiezas a sentir qué es lo que está viviendo mamá y dónde está mamá. Y entonces la persona dice, está en el cuarto y está hablando con la tía o está hablando con la abuela. ¿Y de qué habla? Acércate un poquito más. Y entonces, están hablando porque mi papá llegó tarde y mi mamá está triste. Empieza una conversación. Entonces se le devuelve a la mamá ese ujú, sentimiento de tristeza que el niño dentro del útero tomó ujú. y que como creció con eso cuando sale del vientre de la mamá, sigue pensando, tiene la creencia de que ese sentimiento de tristeza lo necesita para vivir. Exacto. Ujú, Entonces se le regresa a la mamá ese ujú. sentimiento, se hace un ejercicio para que limpie su cuerpo y le entrega a la mamá ese sentimiento de tristeza porque ya no lo necesita más. Exacto. Ujú. Entonces, mira, ese trabajo del útero te ayuda a limpiar todas esas creencias que tú sientes que no te facilitan la vida Sí. y Ujú. que además no son tuyas. Son de alguien más. Total. Porque Ujú. pueden ser dentro del útero de la mamá, de la abuela o inclusive de la bisabuela. Sí, sí, porque nuestra abuela estuvo en el útero
de la bisabuela y ahí tomó. Exactamente. Ahí Y no es nada. Si, por ejemplo, tú como mamá no miras, si tú como mamá, perdón, si la mamá no mira a su madre, acuérdate que los niños miran hacia arriba. Ajá, sí. Ay, qué hermoso. Sí, sí. Y también tomamos esas creencias y esa información que nuestro padre también tuvo en el útero, aunque no es tan fuerte como el linaje femenino, el linaje de las mujeres, el linaje de las madres, pero también hay información allí importante. ¿Qué fue lo que sucedió cuando nuestro padre también estuvo en el útero de su madre? Seguro que Total. también tomó Y algunas los, creencias es y que algunas convicciones. este trabajo de útero se hace indistintamente para el hombre y para la mujer. Ujú. Todos ellos, el hombre puede ir al útero. Sí, pero te pregunto, no, por supuesto que no, cuando se hace ese regreso al útero, no se, claro, se trabaja solo el linaje femenino. O sea, cuando llegas al útero de tu madre. Claro, Sí, claro, porque el sí. hombre no tiene útero. Claro, 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 sí. Ujú. Sin embargo, aporta su información genética también. Total, Claro, total, que eso la es aporta. indiscutible. Es que sin un hombre y una mujer todavía no conozco yo en forma natural que la especie se transmita, Ujú, por lo menos yo, ujú. en forma natural. Todo lo demás no es natural, Sí. pero biológicamente necesitamos un hombre y una mujer. Ujú, claro. O un espermatozoide y un óvulo. Ujú, Sí, sí, un espermatozoide y un óvulo, pero estamos hablando de hombre y mujer. ujú, exacto. Bueno, entonces estamos hablando acerca de las creencias limitantes y las creencias facilitadoras. De Ujú. alguna manera, esas creencias limitantes las tomamos de nuestro sistema familiar. Como estábamos hablando hace un momentito, las podemos tomar de esa información de cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Desde allí ya podemos ir tomando alguna información. Y Total, que de alguna manera cuando nos damos cuenta que son creencias que nos limitan en la vida, ¿ok? Eh, las podemos trabajar, las podemos mirar, podemos honrar a la persona que la creó o que la mantuvo en el tiempo para devolverlo con partículas de conciencia y podemos crear nuevas creencias facilitadoras. total. Ujú, Mira, voy a nombrar varias creencias limitantes que ujú. son el pan de cada día, como digo yo. Ok. Por ejemplo, estoy mayor para reinventarme. Es decir, yo tengo ya muchos años para aprender a hablar inglés. Ah, sí. Eh, sí, Ok. otra, no se puede vivir siendo escritor, o no vas a vivir Ah, de la música, o no vas o a vivir de la de la poesía pintura. o de la pintura, Sí. o soy incapaz de cambiar de opinión, Mm, o ujú, cuando dicen, es que yo soy así, es si no tienes derecho a cambio, nunca vas a ok. cambiar. Ujú. O una que también yo escucho mucho que dice, es imposible conseguir una pareja que sea fiel. Ah, bueno. No te puedes fiar de nadie. Mm, ujú. Tienes que tener cuidado. Es No que confíes en nadie. esa la acabo de ver en una película que vimos hoy al mediodía. La acabo de ver que no te puedes fiar de nadie, pero hubo una dragona que le enseñó. Sí se puede fiar y sí se puede transformar las cosas. Claro. Yo me acuerdo, Carmen, que a mí me costaba mucho de pequeña cuando me decían, no hables con nadie. Bueno, No le tomes un caramelo a nadie.
esa también me la dijeron a mí, pero era verdad, porque a mí sí me tocaba ir a un liceo, ¿ok? Todavía, o sea, no, a mis padres no les dio tiempo de ponerme en un colegio para el bachillerato y me tocó ir a un liceo. Y en verdad sí le daban caramelos a las niñas para darles otras cosas. Y sí, entonces sí, hay cosas que sí son de cuidado, Sí, que sí a mí no me preservan la gustaba que vida, me dijeran eso. No preservan me gustaba. la vida y de tal manera que, bueno, yo fui un día sí, un día no a ese liceo, pero hasta que llegué toda asustada, que vi a un muchacho que le metieron una pedrada en la cabeza, mi papá dijo, ya, no va más, no. Y buscaron la manera de colocarme en un otro colegio, en un colegio más cerca, Sí, que hay, estuviera, que estuviera más segura, que estuviera más segura. claro, Pero sí, sí, es que me tenían que decir cosas para cuidarme, claro. para cuidar. Y por eso es que, para eso es que son muchas de las creencias. En el fondo, todas esas creencias son para cuidar y que de alguna manera no te lastime tanto, ¿ok? Es que Sí, cuando sí te pasa porque creíste en ella, te lo dije, ya estabas sí, avisado. ya estabas avisado. Sí, en el fondo también esas creencias limitantes, es como te dije, surgieron porque algo sucedió, Ujú. Sí, porque si no, no exacto. tiene razón de ser. Ujú. Ya. Yo siempre pienso que cuando hay una manifestación de algo, antes sucedió algo para que eso se manifieste. Y es que eso hasta desde el punto Es energético es así. así. Ujú. Es así. Ay, qué lindo es este tema, Carmen. Y ahora vamos a decir creencia facilitadora Ajá, para terminar ya vamos cerrando. sí. Este, bueno, para todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria. La que tiene una cantidad de creencias manifestadoras positivas es mi hija Cristina. Todos los días tiene una creencia, mamá, mira, me está muy bien con esto. Sí. Sí, sí. Claro, todo es porque crees en eso. Qué bien. Definitivamente es una creencia. Es lo que crees y está pasando. Ok. Entonces, es Se perfecto. Yo, por crea, ejemplo, las crea en ¿cómo? positivo, las crea en Las crean positivo. positivo, todo el tiempo se la pasa. Y le pasa algo y ya creo una. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Se fue a comprar un carro y se compró el que quería y ella dijo, este carro es lo mejor para mí. Ajá. Con este carro me va a llevar a todos lados. Esa es su creencia. Claro, claro que sí. Es lo Verdaderamente. mismo que yo tenía una creencia con mi carro allá, la Wagonier. Ajá, Eh, yo la llamaba Correcamino, la Correcamino, porque yo ajá. viajaba con ella por toda Venezuela para todos lados. Y Sí, yo sí. sabía, yo decía, no hay problema, con Correcamino todo está Todo perfecto. está bien. La mía se llama, todavía está. La mía se llama Kuan Yin, porque es Ah, blanca, es toda blanca. Y es una como camionetita. Guayín. Kuan Yin, mira las cosas que hicimos con Kuan Yin. También subimos al Humboldt con Kuan Yin. Qué rico. Sí, 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 sí. es hermoso sustentarnos con todas esas serie de cosas, porque tenemos que trabajar mucho, Carmen. Ujú. Y a mí me parece, no sé, no digo que sea difícil, pero el no sentir una piedra, no sentir una flor, un animal, una creencia, estar totalmente vacío y en neutro de todo, ¿será que ya no estoy en este plano? O sea, es una creencia. También. Ah, bueno.
Bueno, y a la audiencia, si hay alguien que tenga una creencia que compartir, alguna creencia, aquí está Rita, Rita Crea Belleza, Anita, Sala, Vida Segura, Desayín, Cristian, a ver, compartiendo sobre, a ver, has comenzado a seguirte, nos está siguiendo. Compartiendo sobre es con, saber es con Tere. Qué bonito. Bueno, hay muchas personas que nos han escuchado. A ver, soy capaz de fabricar títeres para los cuentos. Muy ¡Qué bien. rico! Sí, Claro, eso. Rita. Eres muy capaz. A ver, la creencia es que eres capaz de cualquier cosa bien, que sea algo bien para ti, que te apoye a darte fuerza para hacer lo que deseas. Ujú. Claro que sí, qué bien. Claro. Ujú. Y también, bueno, tantas, el dinero pues llega fácil, el amor, a ver, no es que sea fácil, pero sí se equilibra el dar y el recibir este, en la relación de pareja. Bueno, tantas cosas que se pueden decir en positivo, crean creencias que nos apoyan a darnos fuerza en momentos que quizás nos sintamos bajitos de energía. Así Paco me ayuda es. Paco me ayuda mucho diciéndome cosas, vamos, tú puedes, si lo puedes lograr, si él me dice muchas cosas lindas. Ajá. Me permito acompañar de mujeres resilientes y valientes. ¡Wow! ¡Qué Wow, muy bello. bien! ¡Qué bien! Ujú. Muy bien. Eso es maravilloso. Que cada vez haya más mujeres resilientes y valientes. Ujú. Ya son las Porque 4. las estamos creando también. Total. Yo creo todo lo que vivo en mi vida. Ajá, exacto. Las estamos creando y para que cada vez haya más mujeres valientes y valiosas. Yo creo que hay muchas mujeres valientes y valiosas, solo que no se han Claro, descubierto. claro, claro. Eso era lo que hoy en el taller de hoy les decía a las mujeres. Es que todos esos valores, porque a veces no se permitían decir el valor, no se lo permitían decir, porque ¿qué van a decir las demás? Es como que no puedo decir lo que yo valgo, ¿ok? Y entonces les tuve que decir, esto es un espacio seguro, estamos entre compañeras, entre amigas, podemos decir en qué soy valiosa, ¿ok? En qué soy valiosa. ¿Ves? Hay una creencia allí de que decir eso que te da valía, te lo pueden cuestionar después o qué Sí, dirán, o el qué dirán escuchar de lo que vale. Hay un ejercicio que nosotros hacemos de vez en cuando donde se pone a la mujer y varias mujeres al lado de ella le empiezan a decir cosas hermosas. Tú eres Ujú. valiosa, tú eres bella, tú eres esto. Empiezan a decir. Y la persona que está escuchando todo eso, hay veces que no lo resiste, Carmen. Claro, Y exacto, sí. empiezan a llorar, a llorar y a llorar y les dan ataques de ansiedad Ujú. porque no pueden resistir tanta cosa. Es Sí, hermoso eso, sí. es hermoso. Es abrirte, inclusive esa falta modestia, cuando por ejemplo es que tú eres un líder y Ujú. reconocer, sí, yo soy un líder, Claro, claro. yo Ujú. soy líder. Exacto. Entonces, esa falsa molestia, ay no, como dices eso, no, 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 no. claro. Es Reconocer lo reconocer que lo que soy. es.
lo que somos. reconocerse lo que es. Y es que Exactamente. somos muchas cosas valiosas y no la vemos o no la reconocemos. No las queremos reconocer. Por cultura también, de alguna manera. Y bueno, aquí estamos, Vale. descubriéndonos en todo esto. Y Bueno, enriqueciéndonos. sí, bueno, Pilar, ya nos hemos pasado unos minutos. Ya, vámonos, vámonos, Gracias, vámonos. gracias, Chao. gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron, a esas mujeres valiosas y hombres valiosos también. Claro que sí, y a todas las personas que nos van a ver en el futuro. Claro que Gracias, sí. Gracias a todos. gracias, gracias a Chao. todos. Chao.